hemos visto la gloria de Cristo en el campo, en el pesebre. Trataba el otro día de animar a una hermana mía en mi casa y le decía, ¿no? Ella nació en el campo y yo la trataba de llevar mentalmente a aquellos lugares donde fuimos alguna vez al campo. Yo me recuerdo siempre cuando he viajado para Chile por tierra y va uno por el medio de la pampa húmeda por la ruta 7 donde no hay solo ni una luz y de repente allá en el fondo se ve una lamparita pequeña y cada vez que yo veo eso me acuerdo de una lección, de una frase que leí por ahí que decía que una pequeña luz rompe toda tiniebla. No importa lo grande que sea el campo, no importa lo oscuro que sea la noche, esa pequeña luz rompe toda tiniebla. Si lo trasladamos a nuestro mundo espiritual, el más peor, dijo el gaucho, el más peor de los cristianos, el más nuevo de los cristianos, el que tiene menos conocimiento del mundo de los cristianos, aparece donde hay tinieblas y esa pequeña luz rompe toda tiniebla. El peor de los cristianos será siempre 1.000 millones de veces mejor que el mejor de los mundanos, porque la luz rompe la tiniebla. Yo no sé en qué nivel de conocimiento, conversión o convencimiento, pero créame que nosotros somos un trabajo del Espíritu de Dios en proceso. La carne vieja es más dura que la carne del cobre, del novillo, ¿me entiendes? Pero igual vamos a aprender. Más proceso, de pronto más pulido, pero vamos a aprender. Para la gloria de Dios. Hoy vamos a ver la gloria de Cristo en la niñez. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, que hay un intervalo de tiempo desde la huida a Egipto porque Herodes quería matar a todos los niños. De hecho, cuando se sintió engañado por los magos, que habían ido allí a visitar al Señor, enojado él, me recuerda a un personaje que está de moda en nuestro país hoy, se le agarra el ataque, pierde los estribos y decía, no, dice cualquier cosa, y ese se parecía también. Enojado porque fue engañado, no tuvo mejor ocurrencia que mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. Herodes. ¿Sabía usted que hasta antes de la cruz el diablo no tenía manera de identificar al Redentor? Sabía que había un Redentor, sabía que iba a venir el Redentor, sabía que iba a venir el Mesías, pero él no sabía cuál era. Si empezamos desde el Antiguo Testamento para adelante, usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, cuando los hebreos estaban esclavizados allí en Egipto, el pueblo empezó a crecer, se hablaba de la liberación, esas verdades, esas cosas ocultas pero que se saben a voces. Ya el pueblo sabía que había una promesa de redención y que algo estaba pasando con Dios. También estaban enterados los egipcios, fundamentalmente el faraón. Y como el diablo, utilizando el faraón, intentó matar a ese redentor que nacería allí, no tuvo mejor ocurrencia que empezar a matar a todos los varones hebreos que nacían allí. ¿Cuál era la intención? El diablo tratando de matar al futuro Mesías. Después se ve esta misma estrategia satánica cuando el rey David es anunciado como rey y todas las profecías y todas las características propias que se veían sobre él tenían mucho de parecido con el Redentor. Era el único que podía ser profeta, que podía ser rey, ¿no?, que podía ser sacerdote, todo en el mismo paquete. El rey David lo persiguió para matarlo durante toda la vida.
Después, si avanzamos más rápido por falta de tiempo, llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con Herodes, en la intención de matar al Mesías prometido. Manda a matar a todos los niños menores de 2 años. El diablo, usando a Herodes, trata de matar al Mesías prometido. En esa instancia estamos cuando el ángel le dice a José que tome al niño y a su mujer y huya a Egipto hasta que él le avise, porque se va a encargar de que se mueran todos los que están en contra y deseando la muerte de aquel Mesías, aquel niño vuelve. Desde esa instancia, bíblicamente hablando, desaparece Jesús del medio, hasta que nos encontramos con un suceso, con un incidente notoriamente importante que aparece en la vida de Jesús. Y allí empieza nuestro relato de hoy. Tercera etapa, gloria en tu niñez. A ver, hubo un incidente notable en la línea de Jesús con ocasión de su visita a Jerusalén a los 12 años de edad. Cuando un niño judío cumplía 13 años, se hacía hombre y pasaba por el rito del Bar Mitzvah, que es una ceremonia judía exclusivamente para varones, también para mujeres. Los varones se celebran a los 13 años y las mujeres a los 12. El Bar Mitzvah no es otra cosa que ustedes se dan cuenta que él era un niño que al cumplir esta edad automáticamente se convertía en adulto. No tenemos todo este proceso, ¿no?, de niño, bebé, niño, preadolescente, casi adolescente, no sé si me entiende esta seguidilla de situaciones que tenemos hoy en día. Allí a los 13 años se convertía ya en adulto. Simplemente. Cuando el niño judío cumplía 13 años, se hacía hombre y pasaba por el rito del Bar Mitzvah, y las mujeres lo hacían a los 12 años. Era costumbre que los padres judíos llevaran a sus hijos a Jerusalén un año antes para que conocieran el movimiento de la religión, para que supieran cómo era el sistema y cómo eran todos los ritos que se hacían para aquella ceremonia, porque era muy importante. Imagínense, un varón que deja de ser niño para convertirse en adulto era absolutamente importante para ellos. Los padres entonces los llevaban a los niños a Jerusalén un año antes de su Bar Mitzvah para que se familiarizaran con las costumbres del templo como preparativo para el año siguiente. Esto es una especie de rodaje interno para familiarizarlo con el procedimiento en el templo. También era costumbre que las familias hicieran una peregrinación anual a Jerusalén para la Pascua. Familiares y amistades de diversos pueblos viajaban, todos ellos generalmente y casi por una cuestión también de seguridad en caravana. Las familias se juntaban, los conocidos, los del pueblo, todo el que iba a peregrinar hasta Jerusalén se juntaban en una gran caravana y viajaban juntos. Fundamentalmente, dicen algunos comentaristas, por una cuestión de seguridad. Habían recontra muchos ladrones en los caminos y era importantísimo entonces tener la seguridad de la familia, porque iban niños, niñas, bebés, mujeres, entonces era necesario proteger a la familia. Esto constituía una celebración de ganar a la vez en un acontecimiento religioso solemne. Lucas narra de esta manera, allí en Lucas capítulo 2, versículos 41 al 50, voy a leer, en el nombre del Señor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba con la compañía, anduvieron de camino un día, pongan atención en esto, y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén
buscándole. Habían caminado de regreso a su ciudad un día entero. Como no lo encontraron dentro de la caravana, tuvieron que volver a Jerusalén. Si demoraron un día entero para allá, lo más lógico a pensar es que demoraron un día entero para llegar a Jerusalén, ¿verdad? Aconteció que 3 días después, y aquí se presenta una problemática de interpretación en lo que hace a 3 días después de que habían ya salido, 3 días después de que no lo encontraron. Lo más probable es que sea 3 días después de que se dieron cuenta que no estaba. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Nótese que es una declaración de incomodidad que va a significar, ahora que lo analicemos, mucho más que una molestia de la mamá porque te tuve que salir a buscar. ¿Por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él le habló, y descendiendo con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Dice Lucas 2, del 41 al 50. María y José vivieron un episodio aterrador. Allí, si tomamos las palabras de Lucas, tenemos 3 días de perdido, más uno y uno, tuvieron 5 días. Es el común denominador de los pensamientos de los comentaristas bíblicos. 5 días de que ellos no podían encontrar a Jesús. Póngale que a usted, una vecina, le dice: te encargo a mi hijo, y a usted se le pierde el bebé. No digo 5 días, 5 horas. Y resulta que usted anda buscando al bebé que le encargaron. Si recién estaba acá. Ay, ¿dónde está? Jesús, ¿dónde está? Recién estaba aquí, ¿no? ¿Cómo se pondría usted si pierde no solo a cualquier bebé? Ellos sabían quién era, le anunciaron los ángeles quién era. La concepción del embarazo de María, sabían que había sido obra del Espíritu Santo. O sea, ella era consciente que el pibe, el jovencito que habían extraviado, era ni más ni menos que el encargo del Dios del cielo. Habían perdido a Jesús. ¿Se nota que no se les perdió a ustedes? Pero yo me pongo en el lugar allí. Yo me puedo centrar allí en la casa o en la columna esta de gente, y le empiezan a preguntar a la madre, a la amiga, a los otros niños más o menos de su edad: ¿no viste a Jesús? Sí, estaba por allá. ¿No viste a Jesús? No, estuvo acá, pero hace rato que no lo veo. ¿No viste a Jesús? La verdad, no lo vi. No lo vi yo que viniera con nosotros. Pero por ahí está con los varones, porque tampoco era una mezcladera de gente, eran los varones por un lado y las mujeres por otro. Lo cierto es que Jesús 5 días estuvo perdido. El otro día yo les decía a ustedes: ¿dónde lo buscaríamos? ¿Dónde lo buscaríamos a Gonzalo? Si se nos pierde tener Gonzalo 5 días. ¿Dónde lo buscamos afuera? ¿Dónde lo buscamos bonito? En las redes sociales con todo este pequeño que tenía. ¿Dónde lo buscamos? ¿Dónde buscamos a Rocío? ¿Dónde buscaría usted a Jesús? Pónganse así. María y Jesús tuvieron un episodio aterrador. Ellos estaban realmente complicados. Algo que golpeaba el corazón de los
padres con gran temor. Después que hubo terminado la fiesta y las familias empacaron sus pertenencias para regresar a casa, los padres de Jesús se dieron cuenta que el hijo no estaba con el grupo de personas que ellos creían. Había pasado un día de viaje antes de que se dieran cuenta que el niño no estaba ahí. Buscaron entre los lugares por si él hubiese estado viajando con amigos, parientes o niños de su edad, pero nada encontraron que Jesús no estaba. Él se había quedado en Jerusalén y evidentemente no había dicho a sus padres que se quedaría. A la luz de lo que enseña las Escrituras sobre la humanidad sin pecado de Jesús, resulta comprensible el descuido de sus padres quien le estaba. ¿Qué hubiera dado usted, todo lo que ha sido mamá? Jesús era un niño perfecto. Jesús era un niño sin falla. Jesús era un niño sin pecado. Jesús era alguien que siempre hacía lo correcto. Nunca hacía nada fuera de lugar. ¿Cuánto hubiera dado yo porque mis hijos hubieran sido, no digo perfecto a este nivel, pero la mitad? Y aquellos que ya entendemos un poco de la fe, ¿cuánto darían los jóvenes por parecerse la mitad a este Jesús sin pecado? Porque el pecado lo que provoca son problemas, heridas, dolores. El pecado no le trae bendición absolutamente a nadie. Ponga atención. A la luz de las enseñanzas de las Escrituras sobre la humanidad sin pecado de Jesús, resulta comprensible el descuido de sus padres en este caso. Claro, Jesús nunca hizo nada malo, nunca desobedeció, siempre está en el lugar que debía estar y ahora no está. Ellos estaban criando a un niño perfecto. Dígame, si a mí que leí 3, 4 veces la frase, sí me gustaría leer. Y él criaba a nietos perfectos. No tan lejos de esto, ¿no? Fíjese. Evidentemente no estaban acostumbrados a que su hijo no estuviese donde se suponía que debía estar, a la hora que debía estar y de la manera que debía estar. Jesús era perfecto. Además, dado los lazos estrechos de las familias extensas de aquella época, los padres deben tener supuesto que el niño estaba con otros miembros de aquella extensa familia. Cuando María y José descubrieron que faltaba Jesús, se apuraron a volver a Jerusalén para buscarlo. La Biblia no dice cuánto tiempo llevó, pero la cosa que podemos sacar da por hecho que son como 5 días de ausencia de él. De haber sido así, gráficamente le llevaron separados 2 días de camino, más 3 serían 5 días. Lucas informa que después de 3 días lo hallaron allí en el templo. El texto no es claro con respecto a lo que yo ya le acabo de decir. 3 días después de haber regresado a Jerusalén, esto significaría que si lo último es correcto, estuvieron separados de su hijo 5 largos días. María debe haber estado trastornada por la ansiedad y José no menos preocupado. El Señor los hombres son medio, ya va a aparecer, ¿no? Debe estar por ahí, ¿no? Deja de estar, ya va a venir. ¿Qué hubiera dicho yo? Calmate, Jesús hace todo bien. ¿Dónde va a estar? Va a tener el bar. Jesús es perfecto, tranquila, ya viene. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolo y preguntándole. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta en Lucas 2, 46 a 47. Vemos aquí casi algo humorístico. Mientras que María y José estaban frenéticos, tratando de educar, Jesús estaba tranquilo en compañía de los maestros de la ley. ¿Hablando de qué? De lo único que le importaba, de la palabra de su Padre. Y aquí Jesús, niño de 12 años, debatiendo con eruditos teólogos.
Ha habido ocasiones históricas en las que los adultos han sido asombrados por los hechos del niño prodigio. Sin embargo, nunca antes el mundo había conocido el prodigio incomparable por el Jesús de 12 años perfecto. Pero imagínense sostener un debate teológico con Jesús, niño de 12 años. A ver los que le saben todas las respuestas. A ver aquellos que cuestionan lo que yo enseño. Les voy a mandar a Jesús de 12 años para acá. Pero imagínense sostener un debate teológico con los hijos de Dios. Creo que cuando Jesús estuvo en el templo, los maestros no supieron claramente que debatían con el Hijo de Dios encarnado. Claro que sí se dieron cuenta de que se trataba de un joven extraordinariamente dotado de sabiduría. Lucas nos cuenta que todos estaban asombrados de su entendimiento y de su respuesta. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue la causa de su asombro? Porque la Biblia nos dice de qué ellos se asombraron. ¿Cuál era la causa del asombro de los doctores de la ley? Yo hice acá un impasse para que hablemos un minutito sobre la kenosis. ¿Sabe lo que es la kenosis? Ya se lo dije antes. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11. Vamos a solo a alguien tiene un poco de aburrimiento. Filipenses, ¿cuánto dijo? ¿Perdón? Filipenses, ¿cuánto? Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11. Vamos a detenernos un minutito aquí porque esto es tremendamente significativo para tratar de entender en esto que nos vamos a meter. ¿De qué se asombraron los doctores de la ley? Porque Lucas no especifica claramente de qué se asombraron. Estaban sorprendidos de su pregunta y respuesta, sí, pero ¿de qué? ¿Por qué? Ellos no sabían que era el Hijo de Dios. Ellos no sabían que era Dios hombre y verdadero Dios, verdadero hombre, Dios encarnado. Ellos no sabían eso. ¿Qué le asombró a ellos? Vamos a tratar de entender qué es la kenosis primero para tratar de que ellos, a ver, a quién se enfrentaban en ese momento. ¿Tiene Lucas, perdón, el texto? ¿Me lee alguien, por favor? Filipenses 2, del 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Espectacular, esos textos son maravillosos. El término kenosis se refiere a la doctrina del vaciamiento de sí mismo de Cristo en su encarnación. Yo no estoy tan de acuerdo en lo personal con la palabra vaciamiento. Vaciar significa sacar y poner a un lado. Y yo no creo que fue lo que pasó con Jesús. Pero vamos a dejar el escrito como está, haciendo la siguiente salvedad. A mí en lo personal no me gusta la palabra vaciamiento de Cristo y ya lo vamos a ver por qué. ¿Está bien? ¿Me sigue? ¿Está aquí? Amén. La palabra proviene del griego de Filipenses 2.7, que dice que Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Despojarse, gracias,
Nótese que en el 2.7 de Filipenses, la palabra despojarse también es dejar de lado. Cuando usted se va a bañar, se despoja de la ropa y la pone a un costado. O sea, no está tan equivocado el término. ¿Qué pasa? Que cuando usted lee vaciamiento de Cristo, suena como muy extremo. No está del todo equivocado la utilización de la palabra, pero en el español suena un poco más agresivo que lo que suena en el griego. La palabra proviene del griego Filipenses 2.7, que dice que Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra traducida se despojó es una forma de kenón, de la que obtenemos la palabra kenosis. Notemos que Filipenses 2.7 no especifica de qué se despojó el Hijo de Dios. No nos dice todavía de qué se asombraba los doctores de la ley con él, pero Filipenses tampoco nos dice de qué se despojó. Todavía vamos a descubrir a ver qué es lo que se despojó. Jesús no se despojó de sus atributos divinos. Él era verdadero Dios, verdadero hombre. Eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. Dios encarnado está con dos naturalezas en un mismo ser. No se despojó de su divinidad. Y era verdadero hombre, total y completamente hombre. Transpiraba, le daba hambre, sudaba, ¿se entiende? Tenía necesidad de sus necesidades fisiológicas, le daba placer lavarse los pies después de caminar por el desierto, no sé, verdadero hombre. Aquí debemos tener cuidado de no ir más allá de lo que la Escritura permite. Jesús no se despojó de sus atributos divinos. En el versículo no se menciona tales atributos. Y en los evangelios es obvio que Jesús tenía el poder y la sabiduría de Dios. Calmar la tempestad en una sola muestra de poder divino. Jesús lo hizo allí en Marcos capítulo 4, versículo 39. Porque usted puede ir a la playa de vacaciones, va solamente, no sé, por póngale 3 días, y si le levanta una tormenta con mar de fondo como hubo estos días pasados. Usted es cristiano y todo, con Biblia y todo, no se va en el medio de la playa y le dice: tormenta, cálmate, que tengo solo 3 días de vacaciones. Primero la tormenta, no sé si no va a arrastrar más fuerte, y todos los otros se van a reír porque no va a pasar nada de esto. Jesús lo hizo porque tenía claramente en sí mismo un poder sobrenatural, un poder divino, que habla de su divinidad también. Calmar la tempestad es solo una muestra del poder divino de Jesús del Marcos capítulo 4, versículo 39. Al venir a la tierra, el Hijo de Dios no dejó de ser Dios, ni se convirtió en un Dios menor. No es que era Dios poderoso y ahora era posisocito. No, no era así. Era el mismo, nada más que vamos a ver en qué condiciones. Independientemente de lo que implica el vaciamiento, entre comillas, Jesús siguió siendo plenamente Dios. En él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Colosenses 2:9. Toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la gloria de Dios, todo el poderío de Dios estaba en Cristo. Nada nos dice ni nos indica, fundamentalmente aquí leyendo Colosenses 2:9, que Jesús haya dejado nada de lado. Vamos a seguir. Es mejor considerar el vaciamiento, entre comillas, de Cristo como una renuncia a los privilegios que le correspondían en el cielo. Esto me gusta un poco más, porque él considera el vaciamiento de Cristo como una renuncia a los privilegios que le correspondían en el cielo. En lugar de permanecer en su trono celestial, Jesús se rebajó voluntariamente, como traduce la NBI en Filipenses 2:7,
Cuando vino a la tierra, renunció a sus privilegios divinos, ocultó su gloria, decidió ocupar la posición simplemente de un esclavo en lugar de Dios Todopoderoso. La kenosis fue una autorrenuncia. No es vaciarse de la deidad, tampoco fue un intercambio de la deidad por la humanidad. No, Jesús nunca dejó de ser Dios durante ninguna parte de su ministerio terrenal. Si dejó de un lado, fue su gloria celestial. También se abstuvo voluntariamente de usar su divinidad para hacer más fácil su camino. Estas dos últimas cosas que le leí es el secreto de la palabra vaciarse. Jesús puso de lado, como dice el versículo que leímos hace un ratito. Las voy a repetir, porque si está notando, anote que este es el secreto de la cuestión. Jesús sí dejó de lado la gloria celestial, eso sí es cierto. También se abstuvo voluntariamente de usar su divinidad para hacer más fácil el camino. Él no usó nada de su poderío, nada de su sabiduría para que la cruz le fuera más fácil o para que los romanos dejaran de pegarle. ¿Se acuerdan que no sé en qué ciudad no lo querían recibir y uno de los jornaleros le dijo, ¿no querés que oremos para que vengan del cielo y se mueran todo esto y lo dejen de bromar? ¿Se acuerdan cuando usted le dijo, yo puedo clamar a mi Padre y puede mandar 7 legiones de ángeles? Nada de eso utilizó, voluntariamente lo puso de lado. Él se limitó a sí mismo, teniendo en sí mismo la divinidad, lo puso de costado. ¿Para qué? Para ser verdadero hombre. No es que no la tenía, simple tomó la determinación de no usarlo. También se tuvo voluntariamente de usar su divinidad para hacer más fácil su camino. Durante su ministerio terrenal, Cristo se sometió completamente a la voluntad de su Padre, según Juan capítulo 5, versículo 19. Como parte de la kenosis, Jesús actuó a veces dentro de las limitaciones de la humanidad. Dios no se cansa ni tiene sed, pero Jesús sí tenía cansancio y tenía sed, según Juan 4:6 y también 19:28. Dios lo sabe todo, pero parece que, al menos una vez, Jesús renunció voluntariamente al uso de su omnisciencia, según Mateo 24:36, cuando le dijo, el regreso nadie lo sabe. Yo no lo sé, los ángeles del cielo tampoco, solo mi Padre lo sabe. Otra vez la omnisciencia de Jesús estaba en pleno esplendor, como en Lucas 6:8, en Juan 3:11 y 18:4. Hay algunos falsos maestros que llevan el concepto de la kenosis demasiado lejos, diciendo que Jesús renunció a todo o parte de su naturaleza divina cuando vino a la tierra. Eso no es correcto. No es correcto. Entiendo. Jesús no renunció a nada cuando vino. Limitó a sí mismo su condición de omnisciencia en este caso, de poder en otro, pero nada, Jesús no renunció absolutamente a nada de eso. Esta herejía se conoce a veces como la teoría de la kenosis, pero es un término que le cae mejor es kenotismo o teología de la kenosis, para distinguirla de la interpretación bíblica correcta de la kenosis. ¿Se entiende? Este es Jesús. Este es el Jesús a los cuales se asombraron los doctores de la ley y estaban sorprendidos por su capacidad. Ahora vamos a ver por qué. Si él estaba usando algo de esta divinidad o no. Ahora vamos a ver. Cuando hablamos de la kenosis con frecuencia nos centramos demasiado en aquello a lo cual Jesús renunció. La kenosis también se trata de lo que Cristo asumió.
añadió a su naturaleza divina una naturaleza humana al humillarse a sí mismo por nosotros. Jesús pasó a ser de la gloria de las glorias en el cielo a ser un humano que fue condenado a muerte en la cruz. Filipenses 2:7 declara: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el acto supremo de humillación, el Dios del universo se hizo ser humano y murió por su creación, que somos nosotros. O sea, grábese también esto que es importante, no solamente se limitó en sus atributos de Dios, no solamente que no se aferró a esa condición de Dios, sino que la kenosis también abarca que Él tomó cosas que no tenía, como por ejemplo la naturaleza humana. El Dios que creó la vida, el Dios que no conoce muerte porque no tiene principio ni fin, vino aquí, se hizo hombre y murió. La vida murió por nosotros. ¿Entiende el concepto? La vida misma, porque Jesús es la vida. Jesús es el espíritu vivificante que dice el Nuevo Testamento. Jesús, que es la vida misma, murió por nosotros. Esta unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ninguno de ellos tiene principio ni fin, o sea que es eterna en el concepto de la eternidad plena, donde nosotros no podemos entender. Esta unidad eterna y plena fue rota por amor a nosotros cuando se hizo hombre. Padre, ¿por qué me has desamparado? Había una rotura de aquella comunión. ¿Se entiende lo que Jesús hizo? La kenosis es el acto de Cristo de asumir una naturaleza humana con todas las limitaciones, excepto que sin pecado. Lo único que nos tomó de los humanos fue el pecado. El resto, todo. Como escribió un erudito bíblico, en su encarnación permaneció en la forma de Dios, y como tal es Señor y gobernante sobre todo, pero también aceptó la naturaleza de siervo como parte de la humanidad. Ese es el concepto que le traje sobre la kenosis. Es interesante porque de esta manera y en esta explicación usted puede conocer un poco más profundamente al Señor Jesucristo. Lo vi como un resumen de lo que Cristo es, como un compendio de definiciones de Él. La Iglesia cree firmemente que conocemos en Jesús al Dios hecho hombre. Esto significa que confesamos que Jesús fue verdadero hombre, verdadero Dios. Ahora sabemos que Dios es omnisciente. Él sabe todo lo que hay que saber de manera instantánea. Él sabe todas las cosas de manera instantánea. No es que tiene que dejar de pensar en esto para pensar en esto. Él lo sabe todo a la vez, de todos los tiempos, de todo lo existente, del cielo, de la tierra y debajo de ella. O sea, casi nada, ¿no? Yo cuando leo esto y cuando veo mi casa y busco y veo este aspecto, me pasa esto, ¿no? De poder observar la magnitud de aquel que me creó con el sello de ser separado para la gloria de Dios. Millones y millones de personas han ido al infierno sin Cristo. Y ya Él tuvo el amor suficiente para mí de sacarme del medio de la mugre, del medio del pecado, del medio del adulterio, la fornicación, del medio del ateísmo, del medio de la ignorancia, para que hoy pueda alegrar mi alma de poder conocer a este Dios. Él sabe todo lo que hay que saber y de manera conjunta. También sabemos que Jesús tenía naturaleza divina. ¿Qué significa
¿Significa eso que Jesús lo sabía todo? Evidentemente Jesús era omnisciente en lo que toca a su naturaleza divina, pero no lo era en lo concerniente a su naturaleza humana. Jesús aprendió cosas. Él mismo dijo que había algunas cosas que no sabíamos. Vemos esto claramente en los evangelios de Marcos. Pero aquel día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Lucas capítulo 13, versículo 32. Él, haciendo uso de privarse de esta omnisciencia, como recién leíamos, simplemente dijo: yo no lo sé. ¿Estaba mintiendo? No lo sabía, porque si él hubiera, como hay una teología por defender la omnisciencia de Cristo en esta área, hay una línea de pensamiento que retuerce la explicación de que él sí lo sabía, pero como entendía que la verdad no la iban a entender los hombres, entonces mejor dijo que no lo sabía para que los hombres no se complicaran. Pero eso más que ayuda nos trae un complejo, una compleja situación, porque nosotros que predicamos el Evangelio, ¿cómo le respondemos después a que dice: pero si algo sabía y dijo que no lo sabía, eso para nosotros tiene un solo nombre: mentira? Y la mentira es pecado, y por ese pecado nosotros no tendríamos vida eterna. ¿No es más fácil saber que la Biblia dice en Colosenses claramente que Él se limitó a sí mismo? Sus capacidades divinas las puso a un costado porque Él quería ser verdadero hombre, porque tenía que morir como verdadero hombre para poder salvarnos. No es tan difícil. Nunca tenemos que tratar de ser mejores que Dios, porque tratar de ser mejor que Dios simplemente es pecado. No defienda a Dios, porque dice siempre. Es posible que a la vez que sea necesario que distingamos ante la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo. Por ejemplo, su naturaleza humana era la que se manifestaba cuando Jesús tenía hambre y cuando transpiraba. No era una naturaleza divina. Dios no come, Dios no transpira, Dios no se agita, Dios no se despeina. Sin embargo, aunque es necesario distinguir las dos naturalezas de Cristo, es igualmente necesario que no las dividamos ni las separemos, porque Cristo estaba en un ser con sus dos naturalezas intactas. Una limitada por voluntad propia, pero no significa que Él dejó algo en el cielo, renunció a algo. No, eso no va a pasar. Hubo momentos en su ministerio terrenal en que Jesús exhibió conocimientos sobrenaturales, conocimientos por encima y más fuerza de la que es accesible al entendimiento humano. Por ejemplo, su conversación con Natanael en Juan capítulo 1. Aunque las dos naturalezas de Jesús estaban unidas, siguen siendo distintas entre sí. ¿Se acuerdan lo que pasó con Natanael en capítulo 1? ¿Se acuerdan? Juan 1. Búsquelo por lo menos, no se quede con la duda. ¿Sabe por qué yo algo he aprendido? Porque jamás, no importa, no sino solo de la Biblia, de lo que sea, nunca me quedo con la duda. Y no lo dejo para después. ¿Sabe por qué? Porque para después se van, se pasan, no lo buscan. En el principio era el verbo y el verbo. No, pero busque la charla con Natanael. Te vi allá abajo, a ver. Disculpe, señora. ¿Lo tiene? Natanael. 43. A ver. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro.
Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo a Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabbi, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. A ver, Dios dice ahí te vi debajo del, ¿no? ¿Cómo lo podría saber? ¿Adivinó? No, hay una manifestación sobrenatural. ¿Cómo lo proclamó el concilio de Calcedonia en el año 451? Después de Cristo dice, cada naturaleza conserva su propio atributo, sin mezcla, sin confusión, sin separación ni división. El concilio declarando la fe de nosotros los protestantes, ¿no es cierto? En función de la naturaleza de Cristo, declarando esto en el concilio de Calcedonia en el año 451. Lo vuelvo a leer. Cada naturaleza de Cristo conserva su propio atributo, sin mezcla, sin confusión, sin separación, sin división. Enterita la hora, ¿sí no? Hubo también comunión de las dos naturalezas de comunión. Obviamente hubo comunión de información entre la naturaleza divina y la humana. Puede que los asombros de los maestros del templo haya sido el despliegue de conocimiento sobrenatural que el niño Jesús recibía de su naturaleza divina. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que él tenía demasiada sabiduría porque era verdadero Dios? Puede que los asombros de los maestros del templo haya sido el despliegue de conocimiento sobrenatural que el niño Jesús recibía de su naturaleza divina. Sin embargo, no es necesario apelar a lo divino en Jesús para explicar su habilidad para asombrar a los doctores y maestros de la ley. Él podía hacerlo sin ayuda con la sola fuerza de su perfecta humanidad. Cuando pensamos en la perfección de Jesús, tendemos a limitar nuestro raciocinio a su perfección moral, aunque hay muchísimo más que ella en la perfección de Jesús. Claro, cuando uno habla de perfecto dice no pecó nunca. No, pero él era perfecto en todas las cosas. ¿Cómo era Adán antes de la caída? No era ningún lento. ¿Cuántos animales habrían en la creación? Fíjense que hoy hay especies y especies, y eso que el hombre la ha exterminado casi todas, ¿no? Si algo que hemos hecho es romper la creación de Dios. ¿Cómo habrá sido la cantidad inagotable de especies que Dios creó cuando lo creó todo y estaba todo perfecto sin pecado? La cantidad de todos los aves, peces, animales cuadrúpedos, lo que volaba, lo que había hecho el pasto, el mundo pequeño microscópico, también el mundo de los... Sin embargo, este muchacho, sin pecado, fue capaz de ponerle el nombre a todos los animales, dice la Escritura. No es que le dice, y este gato, a propósito, ¿sabe qué? A mi gato que tanto cuidaba, me viene en marcha reunión de oración, le había dado de comer. Mi esposa no lo quería contar porque lo dejamos que haga la digestión para que se pusiera por afuera. Cuando yo volví para buscarlo y meterlo ahí donde lo dejaba, no estaba y no apareció en el campo. ¿Qué le pasó? No sé. ¿No lo encontró más? No sé. ¿Pero que estaba enfermo? Sí, pero lo llevé al hospital, le dieron remedio, estaba con dieta, le estaban alimentando, o sea, estaba recuperando. No apareció.
Mire que le dije, cada vez que lo abrazaba a este cariño, le hacía así, tenés prohibido morir. No hizo caso. Pensé, y esto es muy en serio, yo conozco la palabra de Dios, yo conozco sobre la soberanía de Dios. El domingo le voy a hacer una prueba. Yo conozco la soberanía de Dios, yo trato de pensar más allá de la media con respecto a las características de Dios. Es mi responsabilidad, amo la palabra de Dios. Dios lo gobierna todo. Nada le escapa a su voluntad. Si Dios sabe, conoce mi corazón y sabe que yo amo a ese gato, que a pesar que está enfermo, flaco, era un gato maravilloso, hermoso, y está enfermo, por ahí tiene una enfermedad que... Y como la Biblia dice que los pensamientos de Dios para mí son de paz y no de mal, eso significa que detrás de cada pensamiento de Dios, de cada accionar de Dios, por más que a mí me afecte, por más que yo no la entienda, hay un pensamiento de bien detrás de ese pensamiento. Hay una razón llena de amor, llena de amor. Nunca faltará el amor de Dios, porque Dios es amor. O sea, si Él es amor, si la materia intrínseca de Dios es el amor, donde quiera que esté Dios, ¿qué está? El amor, porque Dios es amor. Dios no va a dejar de estar nunca, entonces nunca faltará el amor de Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Dios es soberano, absolutamente soberano. Dice que los pensamientos de Él para mí son de bien y no de mal. ¿Por qué Él permite que mi gato se pierda, que vaya a morir por ahí? Y lo único que puedo pensar, porque yo creo en Dios, ¿no será que Dios quiso evitarme el dolor y la tristeza de tenerlo que enterrar yo? Eso pensé. Eso es, creo yo, que es creer en la palabra. Porque si Él dijo que piensa bien para mí, para bendecirme y guardarme, cuidarme, no es el Dios que dice te voy a mandar gato para que sufra. Yo creo que Dios quiso evitarme todo este sufrimiento de... Porque yo lo he cuidado al animal, he gastado dinero en el animal, yo lo salía a buscar a las 3 de la mañana, yo lo guardaba en el baño chico, lo que era el sistema yo lo limpiaba, hacía la partida, yo lo cuidaba al gato. Yo me tomaba 40 minutos para darle pedacito por pedacito para que él coma la comida. Y estaba allí 40 minutos de pie para que el otro gato no le coma la comida o para que él no deje de comer. Yo le di cariño al gato. Dios lo sabe. Entonces yo tengo que pensar, como dice la Escritura, ¿quién tiene amor y paz para mí? Tengo que pensar bien. Este pensamiento tiene que ver con lo que viene a continuación. ¿Por qué le dijo? ¿Es correcto lo que María le dijo? Ay, hijo, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Piense. Si Jesús era el Hijo perfecto, sin falla, ¿por qué hiciste esto que está mal? O sea, lo primero que está poniendo en tela de duda la declaración de María es la perfección de Cristo. Le está diciendo, hiciste algo mal. Le está diciendo, te equivocaste. Está diciendo, pecaste. Eso le está diciendo en la declaración. Dense cuenta. Hijo, ¿por qué hiciste tal cosa? O sea, le está diciendo que lo que hizo es malo. Si Cristo no pecó, ¿cómo puede ser malo lo que Él hizo? Él muestra todo su amor y toda su gloria al no contestarle mal a su mamá, ni exponerla delante de los doctores de la ley. Solo le dijo algo sabio. ¿No sabes acaso que la respuesta de mi padre me es necesaria? O sea, podríamos decir, como le digo yo a ustedes, ¿dónde tendrías que empezar a buscarme si sabes quién soy? En el templo, con los doctores de la ley, en el medio donde estaba la palabra de su padre.
Si sabes que yo soy perfecto, porque Jesús era sin pecado, aún de niño, obviamente siempre fue sin pecado, ¿cómo es que ella declara, ¿por qué nos hiciste esto? O sea, ¿por qué hiciste mal con nosotros? Eso es lo que está diciendo María. Ahora, ¿qué le faltó a quién? ¿Pecó Jesús contra María por haber desaparecido y estar con los doctores de la ley? ¿O pecaron ellos al olvidarse que Él era, además de ser su hijo, era su Señor? No solo eso, María y José sabían que el Padre legal y real de Jesucristo era Dios. No sabéis que los negocios de, yo le podría incluir, ¿no? ¿Qué no sabes vos que los negocios de mi verdadero Padre yo tengo que estar? Yo, bien, no, esto, por supuesto. Esto mismo que yo le estoy diciendo, que yo lo puedo percibir en mi pecaminosa vida, le pasó a María. Yo tengo que pensar bien, porque conozco a este Dios. Si Él me dice mis pensamientos son de bien y de paz para vos, la razón solo que se me ocurre y que guarda en mi corazón es que Dios me quiso evitar que yo tuviera que hacer el pozo, enterrar a ese migano y taparlo de tierra. Él quiso evitarme eso, porque sus pensamientos para mí son de bien y de paz. Me quedo con la imagen de la última vez que lo tuve. ¿Se da cuenta que lo que uno aprende lo puede aplicar a la vida diaria? Con un simple gato. Cuando pensamos en la perfección de Jesús, tendemos a limitar nuestro razonamiento a su perfección a lo moral, aun cuando hay muchísimo más en su perfección. Moralmente era perfecto, pero como hijo era perfecto, como ser humano era perfecto, como niño era perfecto, como judío era perfecto, como Dios era perfecto. Jesús posee una naturaleza humana que no está caída. Él no ha pecado. Él es como Adán. No. Como Adán solo como un cuadro comparativo. Claramente es más que Adán porque él es Dios. Pero estoy refiriéndome a una naturaleza humana que no ha conocido el pecado. En su calidad de nuevo Adán debe haber tenido una naturaleza como la de Adán antes de la caída. La caída de Adán ha afectado mucho más que nuestras conductas. Toda nuestra humanidad íntegra ha sido arrastrada por el pecado y la caída. Nuestros cuerpos fueron arrasados por el pecado. ¿Por qué nosotros morimos por causa del pecado? Y no la intención inicial de Dios era que nosotros viviéramos para siempre. ¿Sabe usted? No sé si usted ha leído, pero ¿sabe que en nuestra línea de cromosomas, un solo cromosoma es el que se afecta para que usted empiece a morir? Solo uno, siempre el mismo. Voy a buscar el nombre, lo están por número, y se lo voy a traer. No es que a usted se le descompone acá y a mí se me descompone acá. No, un cromosoma se distorsiona y usted empieza a morir. Si ese cromosoma Dios lo arreglara, seguiríamos en una eterna juventud. No me das agüita ya que te paraste para no taparte porque comento el terrible pecado de gracias. El pecado ha afectado a nuestro cuerpo, ha arrasado con nuestro cuerpo. Sufrimos debilidades y enfermedades. Ninguno de nuestros 5 sentidos escapa a los efectos del pecado, pero aún así, más importante que el pecado, ha afectado nuestra mente. El pecado ha afectado nuestros sentidos, el pecado ha afectado nuestra mente. El pecado ha afectado a nuestros cuerpos, el pecado ha afectado a la creación, el pecado ha afectado a los animales, el pecado ha afectado a las plantas.
Dice la palabra que la creación gime a una por el retorno a la normalidad de lo que Dios creó anteriormente. Los teólogos discuten sobre lo que ellos llaman los efectos neóticos del pecado. Los efectos neóticos se refieren a los efectos que causan en nuestra mente el pecado. La palabra neótico tiene sus raíces en la palabra griega que significa mente. Debido a los efectos del pecado, nadie piensa con tanta claridad o tan exactamente como pudiera pensar si la influencia del pecado no estuviera. Si ahora usted es inteligente, imagínese lo que usted podría haber sido antes de pecar. El apóstol Pablo escribe: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, en su necio corazón fue entenebrecido. Pensando ser sabios, se hicieron necios. Romanos capítulo 1, versículos 21-22. Aunque nuestra mente ha sido entenebrecida, no ha sido destruida por misericordia de Dios. Todavía tenemos capacidad de pensar. Aunque hay algunos que... ¿no? Esto edítalo, por favor, pero hay algunos que ya no piensan. Hermanos, salir de la voluntad de Dios. Hermanos, pisotear los mandamientos de Dios. Rechazar todo este cúmulo de información de las cosas que Cristo ha hecho por nosotros. Rechazar y pisotear todas las cosas que Cristo ha preparado para nosotros. Reconocer las cosas que Dios ha solucionado para nosotros. Ya no tiene que estar gritando y buscando cómo me mantengo crucificado con Cristo. Ya te lo enseñé el domingo por usar el mismo ejemplo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no me tengo que crucificar, ya estoy crucificado. Gálatas 2:20. ¿Qué sigue? Ya no vivo yo, o sea, me morí. Tengo que nacer de nuevo. Sí, morí en la cruz con Cristo. Estoy crucificado. Ya no vivo yo, o sea, me morí. Mas Cristo vive en mí, o sea, resucité con Él. Y lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, resucité y estoy preparado para la gloria de Dios. Gálatas 2:20. Cristo solucionó el problema que nosotros teníamos para poder estar identificados en la cruz. Porque ya le dije, dos grandes mensajes tiene la cruz. La sustitución, Él usó el lugar nuestro, pero también es la identificación. Yo estoy con Cristo justamente crucificado. Ya eso no lo tengo que hacer, Cristo lo hizo por mí. Lo entendés, igual dejar todo tirado. Lo entendés, igual te metés de cabeza en el pecado. Cambiar 5, 10 minutos, 1 hora de placer por todo eso. Eso es no pensar. Eso no es valorar, eso no es tener entendimiento. La mente ha sido afectada por causa del pecado. Todavía tenemos la capacidad de pensar. Hasta un pagano puede sumar 2 más 2. ¿Cuánto es 2 más 2? 3, dijo un amigo mío. Todavía somos capaces de aprender. Pero que el hombre caído pudo aprender en 40 años, sería facilísimo superarlo por alguien que tiene 12 años y que nunca jamás ha conocido a Dios. La capacidad intelectual de Jesús no necesariamente tuvo que ser influenciada por su naturaleza divina para sorprender a los sabios de aquel tiempo en cuanto a la teología, porque no había pecado en él. No tenía que necesariamente haber una influencia espiritual para que eso pasara. Hoy hay siervos de Dios que saben verdadera teología con una raza caída. Claro, le ha llevado 40 años a aprender. Pero han podido aprender, han descubierto secretos de Dios. Imagínense a Cristo, sin pecado. Que la única intención que había en su mente era agradar a su Padre. Para poder hablar con los teólogos de la época, no tenía que ya haber leído la ley de Moisés infinitamente hasta tener los 12 años.
¿Necesitaba alguna ayuda de memoria? No. Un niño perfecto de 12 años sería perfecto en claridad de pensar y en razonamiento para con la voluntad del Padre. Sus pensamientos no estaban estropeados por los errores del raciocinio humano caído. La mente de Jesús de 12 años había bastado para asombrar a los eruditos hombres caídos. Pero si Jesús era perfecto, ¿cómo entender su aparente desobediencia o desconsideración, por lo menos para con sus padres, como lo relata el libro de Lucas? Cuando lo vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo tenemos buscándote con angustia. Entonces le dijo: ¿por qué me buscabas? No sabéis que los negocios de mi padre me han traído acá. Mas ellos no entendieron la palabra que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Por más aliviado y asombrado que haya estado María y José, no dejaban de estar enojados. Todos los padres pueden identificarse fácilmente con los ambivalentes sentimientos de ellos. Aprendí de John McDowell una situación que vivió con sus hijos. Decirle a los padres esto quizás: papá, mira, una compañera de la iglesia, cumpleaños, me invitaron para que fuera a pasar un rato con ellos. ¿Me dejas ir? Te prometo volver temprano. ¿Me prometés volver temprano? Sí, si volvés temprano te doy permiso. Bien. Yo te voy a llevar del auto hasta la casa y después los padres, los hermanos, no sé cuántos se llamaban, los que se comprometieron a que te van a traer. John Bardot está en la casa a las 10, las 11, las 12, la 1. Y la hija no venía. Y la hija no parecía. Ya tomó el teléfono y le llamó por teléfono a los hermanos dueños de casa que eran hermanos de la iglesia. Hermana, no sé cuánto, estoy preocupado porque mi hija no ha llegado hasta aquí. Bueno, pastor, enseguida yo le digo y me la llevo. Cuando la hija llega a casa le dice: no cumpliste tu palabra conmigo. Me dijiste que vos ibas a estar temprano aquí, que resulta que a la 1 de la mañana yo tengo que llamar a mis hermanos molestándolos para que vos puedas regresar a tu casa. No cumpliste tu palabra y eso significa que tenemos dificultades, vamos. Pero papá, te dije que iba a venir temprano. Si todavía ni siquiera cortan la torta. Lo que era temprano para el papá no era temprano para la hija. No es que había una desobediencia implícita en la hija, sino que ella consideraba que tarde era quedarse allí una vez que hayan partido la torta y seguir estando en el lugar. Pero como esperaba la partición de la torta, ella consideraba que aún era temprano. A lo cual el padre en su casa se comía la uña esperando a que la nena regrese. Lo que no es para uno, no puede ser para el otro. ¿Cuál es la lección a aprender? Que como hay disparidad de criterios en las situaciones familiares, es muy simple. Él dijo: el universo se rige por números. ¿Querés ir al cumpleaños? Tenés que estar acá en mi casa a las 10 de la noche. Sea temprano para vos o no lo sea, vos tenés que estar aquí a las 10. De lo contrario, no hay permiso. Y si vas y volvís a las 10:30, no me pidas permiso para ir a ningún lugar. Dios hace exactamente con nosotros. No te unas en yugo desigual. O sea, no te está diciendo: fíjate, escudriña las escrituras. No te está diciendo si tenés ganas, si te gusta. Honra a tu padre y a tu madre para que los días que te va a vivir a la tierra se alarguen y todo te vaya bien. No es una sugerencia, es un mandamiento.
Porque cuando Él te dice, si confiesas los pecados, yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, que no está sujeto a si vos te sentiste perdonado o no. La declaración de la palabra dice, si confiesas tus pecados, yo te perdono y te limpio. Alcanza con que la Escritura lo diga. No está sujeto a mi sentir. Ay, que no me siento perdonado, ay, que todavía la conciencia me acusa. O a lo mejor no te arrepentiste de verdad, pero no está sujeto al cumplimiento de la palabra de Dios a lo que yo siento. Dios es absolutamente claro y explícito. Esto yo lo quiero así. Todos los padres pueden identificarse fácilmente con los ambivalentes sentimientos de ellos. Nos preocupamos por la seguridad de nuestros hijos cuando se quedan afuera hasta muy tarde y nos sentimos aliviados al haber enojados cuando regresan sanos y salvos. Cuando los padres de Jesús lo confrontaron con su prolongada e inexplicable ausencia, él solo respondió con una pregunta propia que era una reprimenda suavemente liberada para ellos. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Otras traducciones dicen, ¿no sabía que yo debo estar en los asuntos de mi padre? Debemos tener presente un par de principios cruciales. Primero, Jesús no era solamente el hijo de María y José, también era el Señor de ellos. En un sentido, la ansiedad de María y de José demostraba descreimiento de la velada naturaleza de su hijo. ¿Por qué nos hiciste eso? Te estás poniendo en tela de juicio la santidad de Cristo. ¿Por qué nos hiciste eso? Estar poniendo en tela de juicio la obediencia a su padre. No creo que haya habido ni habrá jamás un hijo que bendijo y ponderó más a su padre que él. Si María hubiese sopesado las cosas que le fueron reveladas de su hijo, no se hubiese tenido razón para inquietarse con este episodio. Si se lo anunciaron todo lo que iba a pasar, todo lo que él sería y todo lo que quería. Ella había sabido que su hijo y Señor estaba por encima del comportamiento y de cualquier comportamiento responsable. Él no equivocaría nunca. La ley de Moisés exigía que todo hijo honrara a su padre. Por cierto que ningún otro hijo honrará jamás a su padre como lo hizo Jesús. Aquí no fue que él faltara en honrarlo, sino que ellos fallaron en honrarlo a él. En un sentido más profundo, él demostró mucha honra por sus padres al no decirle en sus intenciones en el templo, dejándolo liberar la confianza implícita de ellos. O sea, no los quiso exponer delante de los... En segundo, la respuesta de Jesús se enfoca en su responsabilidad de obedecer a su Padre Celestial. Aunque todo ser humano es llamado a rendir obediencia a la autoridad terrenal, esa obediencia debe estar subordinada a la obediencia de Dios. Jesús tenía una obligación más elevada con Dios que la que tenía con María y José. Esto tiene que ver con los maridos y las mujeres. ¿Por qué no viene a la iglesia? Ay, no, pastor, sabe que estoy cansado de pelear con mi esposo. No, estoy cansado de pelear con mi novio. Estoy cansado de pelear con mi hijo. Estoy cansado. No, mire, prefiero no venir antes que seguir peleando con mi esposo. Yo a más de una le he dicho, escúcheme, ¿y usted lo único por lo que pelea es porque él le hace lío cuando quiere ir a la iglesia? Le hago una pregunta. ¿No pelean por la plata? Ay, sí, obvio. ¿No pelean por los niños? Y claro que sí. ¿No pelean cuando él llega tarde porque se queda con los amigos? Por supuesto. ¿No se pelea cuando usted se junta con la comadre y no vuelve? Sí, también. O sea que usted pelea por todas las cosas. Y en eso sí defiende su postura. Pero cuando se trata de obedecer a Dios antes que a su marido, porque acá dice claramente, la responsabilidad cristiana termina con mi marido cuando yo tengo que obedecer a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, le dijeron simplemente, cuando Gamaliel le dijo, déjame hablar con, sacarlo para afuera esto que yo quiero hablar con él.
Mira, si esto es de los hombres, se va a desvanecer. No hay que hacer cosas que ustedes se encuentren peleando en contra de Dios. Y los discípulos, ¿qué dijeron? Para nosotros es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es el concepto bíblico. Cuando se trata de defender la iglesia, la congregación de la iglesia y la oración por su propia familia, marido, hijo y demás, ahí no. Ahí dijo, prefiero dejar la iglesia antes de discutir con mi marido. Pero discute por el fútbol, por la cerveza, por la plata, los críos, porque hace las cosas o no las hace. O sea, están dispuestos a pelear por todas las cosas, menos por la iglesia. La responsabilidad de una esposa termina cuando el marido se opone a la voluntad de Dios. La responsabilidad de un varón termina cuando la mujer se opone a la voluntad de Dios. El que no dejare padre y madre, hermano, hermana, hijo, hija, por causa de mí, el tal no es digno de mí. ¿A quién le debo yo obediencia? A Cristo. Y si Cristo ha trabajado en el corazón de mi esposa, jamás tendré un problema con Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, no te unas en yugo desigual. Solo con los incrédulos hay gente que cree tener la misma fe, e igual son una imposición, porque los llamamientos son distintos, porque la moralidad es diferente, porque las metas a alcanzar son distintas. Por menos no puedo creer. A responder a sus padres, con una pregunta, Jesús les recuerda su identidad, su vocación y su santidad. Claro, entonces, ¿cómo le van a decir por qué hiciste tal cosa? Él le debería haber dicho, ¿vos por qué estás haciendo tal cosa? Estás poniendo el tema de juicio y santidad delante de los autores de la ley. Podría haber sido así. Sin embargo, por amor a ellos, no lo hizo. Él tenía una misión que realizar. La misión era, yo le puse acá así, él tenía una misión que realizar, misión que no desconocían, sabían claramente porque había sido anunciado a ellos por los ángeles. José y María no desconocían nada de lo que hacía Cristo o de quién era. Termino. Esta misión estaba comenzando precisamente en este minuto. Aunque esta es la primera vez de las Escrituras mencionadas que Jesús reprende a María, no sería la última. ¿Cuánto fue la otra? En la boda de Caná de Galilea, Juan capítulo 2. Ay, se quedaron los chicos, se quedaron sin vino. ¿Por qué no hacer el favor de compartirte estos 366 litros de agua en vino? ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Yo no tengo que hacer esta cantidad de cosas. Como la Iglesia Católica dice, no lo hizo por María. Lo hizo porque los que se casaban eran amigos de él. Claro, los católicos dicen que hay, como el hijo le pide, y él le dio, entonces ahora hay que pedirle a María para que le diga al hijo, para que el hijo le diga al papá, y toda esta seguidilla de eso, ¿no? No, lo hizo por su familia. Era una gran deshonra quedarse sin vino en el medio de un matrimonio. También el matrimonio duraba un mes, hermano. Un mes comiendo y tomando gratis. Aunque esta es la primera vez, no sería la última. Bien. También consideró necesario reprenderle a la fiesta de Caná de Galilea. Entonces concluimos. En esta narración Jesús, que sorprende a los maestros del templo revelar en su gloria, identidad y su misión con claridad solamente por su perfección humana, pues él era Cristo pequeño, sin pecado. Gloria, el capítulo 4, que sigue, yo primero tengo bastante adelantado, la gloria del río. Vamos a ver qué pasó con Don Juan el Bautista y todo eso. Gloria en la niñez. Podemos aprender de Cristo, podemos aprender de María, podemos aprender no cometer los errores que ellos cometieron, podemos honrar a Cristo siempre. No duden nunca de lo que la palabra de Dios dice. No duden nunca de lo que la palabra de Dios dice. Si Dios dijo algo, usted esté tranquilo que eso así será y se cumplirá así. Nunca dude de lo que está escrito. Consejo que yo he experimentado en mi vida.